Bien, vamos a empezar un poquito ya a picar código, ya lo más interesante. Van a ser pasos de bebé, pero pues ya vamos a ir escribiendo poco a poco código. Fíjate que las constantes se declaran aquí en JavaScript. Tú ya sabes lo que es más constantes, porque pues tú ya sabes programar. Las constantes aquí en JavaScript se definen con la palabra clave const. Y pues ya defines una constante, por ejemplo, la constante pi. Y pues tú podrías hacer esto tranquilamente. Entonces las constantes se definen con la palabra clave const. Y las variables, como te decía, se declaran con let. Let una variable. Y por ejemplo, Daniel. Entonces, las variables se definen con let y las constantes con la palabra clave const. Antiguamente, en el código JavaScript antiguo, para declarar variables se usaba var, pero otra variable igual a true. En JavaScript antiguo se utilizaba var, pero ya en el JavaScript moderno tú deberías usar let. Ya más adelante, este es un tema un poquito más avanzado, te voy a explicar por qué usar let sobre var. Te voy a explicar las diferencias en sí. Entonces, con const de aquí en adelante, con JavaScript moderno, se utiliza const y let para declarar variables. Con que me confíes confía en mí ciegamente en que vamos a utilizar let y const. Eso por un lado. Entonces, siguiendo con las variables aquí en JavaScript no son tipadas. Es decir, las declaraciones, cuando tú declaras una variable, no se especifican qué tipo de valor van a asignarse. Por ejemplo, en Java tú le pones el tipo de dato. Pues aquí en JavaScript no, aquí simplemente pones let y el nombre de la variable, no andas definiendo tipo de dato previamente. Eso por un lado. Entonces fíjate que empezando ya con los numeritos, pues fíjate que el tipo numérico principal aquí en JavaScript es el tipo number, como ya te lo he enseñado. El tipo number. Fíjate que el tipo de number se utiliza para presentar números enteros y para aproximar números reales. JavaScript representa los números utilizando el formato de punto flotante de 64 bits definido por el estándar IEEE-754, lo cual significa que tú puedes representar números tan grandes como este numerote, que no me alcanza el intelecto para leer, y tan pequeños como este numerillo también, que no me alcanza mi intelecto para decirlo. Entonces, debido a que JavaScript utiliza este formato, pues tú puedes representar números tan grandes como este número y tan pequeños como este. Eso para que lo consideres. Eso es lo que pasa tras bambalinas. Fíjate que vamos a empezar con los números y vamos a ver lo que es un numeric literal. Un numeric literal. Un numeric literal es cuando un número aparece directamente en un programa de JavaScript. Eso se conoce como literal numérico. Por ejemplo, aquí tenemos una variable, y lo que viene siendo un numeric literal es es un número que aparece directamente en un programa de JavaScript. Por ejemplo, el 4. Esto ya se considera un numeric literal, un literal numérico, porque aparece directamente en un programa de JavaScript. Esto también se considera ya un numeric literal. En cambio, si tú le pones aquí una variable, pues esto ya no es un numeric literal, porque esto ya no es un literal, sino que es una variable. Tú ya sabes lo que son un literal y una variable, porque tú ya sabes programar. Un literal es cuando tú pones un valor directo en una variable, y cuando haces esto, pues obviamente esto ya no es un literal, esto es una variable. Cuando tú pones un tipo de dato de cualquier tipo directamente, pues se considera un literal. En cambio, pues ahora sí que ya un numeric literal, pues es un número directamente en un programa. Entonces eso es lo que es un numeric literal. Fíjate que cualquier literal numérico puede ir precedido de un signo menos para indicar que sea negativo. ¿Tú
puedes poner, por ejemplo, aquí -2. Eso por un lado para que lo consideres. Fíjate que los integer literals, los literales enteros, en JavaScript un entero de base 10 se escribe como una secuencia de dígitos. Por ejemplo, un integer literal, un literal numérico entero de base 10, por ejemplo, pues es, obviamente puedes poner el 0, el 3, el 1.000.000. Esto se considera como un integer literal, un literal entero. Entonces estos son los números aquí en JavaScript de base 10. Entonces esto es una introducción ya a lo que son los números. Esto sea todo. Bendiciones.